¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan en una charla más con el doctor Frisby. Hoy sí tendremos equipo completo. En un ratito más llega nuestro querido amigo Carlos Castellanos, que ya saben que tiene que bajar corriendo. Por lo pronto, me da muchísimo gusto saludar a, pues, la estrella del programa, por supuesto. Sin él no podríamos hacer las charlas con el doctor Frisby. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias. Pues en lo que se consigue uno mejor, yo estaré. No creo que encontremos uno mejor, doctor. Usted comunica súper bien. Sí. Además, es que parece mentira, pero puede una persona ser un buen médico, pero no necesariamente comunicar bien, ¿no? A Sí, la hora eso de es explicar frecuente las y eso es cosas. frecuente. La parte lamentable de eso es que muchas veces no se comunican bien algunos médicos, que yo conozco, hay médicos muy buenos, pero no se comunican bien con sus pacientes y Sí, eso es terrible. sí, eso es lo peor. Sí, cuando tienen la capacidad de comunicarse bien con sus pacientes, aunque no se comuniquen bien a través de una camarita, pues no importa, ¿no? Pero también ese es un don. Así es. Bueno, doctor, empecemos por las vacunas de COVID. A un asunto que ya habíamos platicado, sale un estudio nuevo, que lo voy a poner ahora mismo en pantalla, sobre las vacunas COVID. Según este nuevo estudio, dice por acá que la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 disminuye con el tiempo. En Canadá se hizo un estudio para conocer la efectividad de las vacunas. Las dosis analizadas fueron Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Okay. Todas mostraron una reducción en su efectividad 112 días después de su aplicación. Además, a los 241 días de la aplicación, la efectividad se reduce al 47%. Ok, vamos a los detalles del asunto, doctor. ¿Qué significa esto? ¿Es preocupante? ¿No es preocupante? ¿De qué estamos hablando? Pues. Recuerden que ya lo hemos platicado, las vacunas están en fase 3 de investigación clínica. En teoría, solamente la única que es ya aprobada y autorizada es la vacuna de Pfizer. Pero estamos viendo que más bien esa autorización fue por razones diferentes no exactamente a que ya era la vacuna que iba a servir, ¿no? Todas las vacunas siguen en investigación y desarrollo y todas siguen en fase de reconocimiento y tenemos que definir todavía cuál es la mejor vacuna o el esquema ideal de vacunas que van a ayudar a que los pacientes puedan tener inmunidad para COVID-19. Ya sabíamos que todas las vacunas iban a disminuir. Y es por eso que todas estas personas que eran agoreras del desastre cuando empezaban a salir las vacunas y que decían, es que la eficacia es del 99%, y entonces salía otra vacuna que era del 70% y decían, no, eso es terrible, ya no va a ser. ¿Se acuerdan que lo platicamos? ¿Se acuerdan cuál fue la cifra que les dije? Que a partir de ahí la eficacia de una vacuna era importante. ¿65? El 40%. Mm. Tiene el 40% de la eficacia. Es decir, acuérdense que la eficacia es la capacidad que tiene una vacuna de invocar, de convocar, de llamar a que el sistema inmune genere anticuerpos. Eso es lo que pasa cuando nosotros analizamos una vacuna. De ahí, acuérdense, ya tenemos otros términos que a veces se utilizan equivocadamente de manera intercambiable, ¿no? Existen los términos de eficacia, existen los términos de efectividad y de eficiencia. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro de qué está hablando ese artículo. ¿De acuerdo? Porque muchas veces los periodistas, y ya lo hemos visto, y es por eso que yo ahí de repente les pongo alguna nota de que se asesoren de alguien que, Sí, de sí. alguien que les sepa decir. Eh, eh, Porque hay conceptos, incluso hay un concepto que se llama eficacia real.
porque hay una cosa que es la eficacia teórica, que es lo que vemos en un laboratorio, en una cajita de vidrio o en ensayos en especies inferiores, y luego ya lo que es la eficacia real, es decir, ya cuando la vacuna sale al mundo. Los números que nos pasaban al principio, que hacían estudios reducidos, en fin, todo este tipo de estudios que nos presentaban en las estadísticas y que nosotros informamos a la gente, muchas de esas cifras eran la eficacia teórica, la eficacia real. La eficacia real la estamos viendo ahorita. Y así se han ensayado la mayoría de las vacunas en el mundo, todas las que ha habido. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora con esta vacuna, con estas vacunas COVID-19? Es que ahora, como ya lo hemos platicado, todo mundo está viendo y todo mundo trata de entender. Y el problema es que hay muchas personas, como les decía, que pues tienen opiniones muchas veces sesgadas, otras veces interesadas. Y como ya lo hemos platicado aquí, muchas veces la gente triangula su odio hacia un funcionario público o político para aterrizarlo en las vacunas que se están comprando y en todo este tipo de cosas, y eso lo único que hace es que incrementa la incertidumbre en las personas. Entonces, todo esto no son noticias nuevas. Ojalá hubieran podido sentarse al publicar ese estudio y decir, ¿saben qué? Sí, efectivamente, la eficacia de las vacunas, la efectividad de las vacunas disminuye con el tiempo. Sin embargo, eh, eh, aún siguen protegidos. Claro. No necesariamente necesitamos, por ejemplo, acaba de salir un anuncio de una vacuna para el virus incisional respiratorio en pacientes mayores de 60 años. La Ujú. eficacia de esa vacuna es del 67% y están vueltos locos de felicidad. Porque Claro. si los pacientes mayores de 60 años se infectan con virus sincicial respiratorio, tienen una tasa de mortalidad muy alta y una tasa de secuelas muy graves. La mayoría de los pacientes, si sobreviven, quedan con oxígeno por el resto de su vida. Entonces, si se les puede poner esta vacuna, les va a prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Entonces, están muy contentos con esa vacuna que tiene el 67% de eficacia. Entonces, recuerden que había esa como carrera y la gente pensaba que era una carrera aritmética y no, realmente las cosas no son así. Es por eso que Ujú. siempre les digo, hay que tratar de tranquilizarse y entender las cosas. Y desde luego, gente que no entiende, que dice que es experta y luego hasta libros andan escribiendo, que dicen que los muertos que no contaron, que porque las vacunas eran malas, porque no trajeron las del 99%, sino las del 70%. Ujú. Pues ahora estamos viendo que estas vacunas nuevas, que van a ser extraordinarias, tienen el 67% de eficacia. Entonces, es muy importante que la gente entienda que pues sí está bien, claro, y si se meten a estudiar, pues van a ver que sí, claro, pues sí disminuye con el tiempo. Claro, pues sí, sí disminuye con el tiempo, pero es muy probable, como ya lo hemos dicho y se los dije al principio de toda esta onda de las vacunas y la pandemia COVID-19, es muy probable que vayamos a necesitar una vacuna cada 4, cada 5 años para COVID-19. Es muy probable que vayamos a necesitar un refuerzo. No va a ser cada año como influenza. Y lo más probable es que el esquema de vacunación vaya a ser no de una sola dosis, sino de 2 dosis. Y lo más probable es que esas 2 dosis vayan a ser heterólogas, es decir, una vacuna va a ser una vacuna RNA y la otra va a ser de un vector viral o de proteínas virales. En fin, va a ser diferente. Van a ser 2 tipos de estimulación del sistema inmune para que reconozcan a SARS-CoV-2 cuando entra al cuerpo. Entonces, es muy importante que la gente entienda que seguimos en una fase de investigación. No es que no sepamos y no es que ya no funcionó y no es que no son buenas. No, no. Afortunadamente, la noticia respecto a estas vacunas, que bueno, hay gente en México que hasta se hincaba y se persignaba cuando oía el nombre de esas vacunas. Y ahí todavía vemos uno que otro trasnochado ahí poniendo en Twitter que si no son las bivalentes, no las queremos. O sea, todavía seguimos viendo gente así, pero obviamente cuando tú estás leyendo esas opiniones, pues te das cuenta que son personas que tienen una profunda, absoluta y honesta ignorancia. Sí, claro. Equipo completo, llegó Carlos Castellanos. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita Lolvé. Doctor Frisby, muchas gracias por permitirme estar aquí en su espacio. Ya llegamos un poquito tarde como acostumbramos, pero con todo el entusiasmo y con las ganas de aprender. Muchas gracias a ambos. Y yo hablando como loro huasteco. Y yo escuchándolo ya, ¿eh? Yo desde que estaba, yo dije, sí, efectivamente, todo eso ya nos lo había dicho el doctor Frisby, de que cada 4 años íbamos a tener, efectivamente, justo el asunto.
Ahora, sin embargo, doctor, pareciera ser que no pudiéramos estar sin un temor encima. Ya nos platicó efectivamente del asunto de la gripe aviar, efectivamente, pero el hecho de que se siga abordando el asunto y el hecho de que se esté dando ya la transmisión en seres humanos, ¿qué implica en realidad para los sistemas de salud del mundo? ¿Tendrían que prepararse de alguna manera? ¿Tendrían que estar prevenidos de algún modo? ¿En qué ámbitos? Ya, los sistemas de salud ya están preparados y la manera de prepararse es conocer, en primer lugar, la estructura genética del virus, saber cómo está conformado el virus, saber qué proteínas son las proteínas que potencialmente podrían ser los sitios de unión para infectar a las personas, en fin, todo ese tipo de cosas ya se saben. Lo que pasa es que aún no se ha roto no se ha roto la barrera de hay niveles de transmisión. Cuando un animal a mí me pasa una enfermedad y yo me infecto, entonces, pues bueno, yo tengo la enfermedad que me pasó un animal y eso se conoce como una zoonosis. Cuando yo esa enfermedad se la puedo pasar a otro ser humano, ascendemos al siguiente nivel y ahí sí se prenden las alarmas porque entonces ya se transmite de persona a persona. El ejemplo más clásico de esto es la rabia. Si a mí un perro me muerde y me transmite la rabia, eso no significa que yo se la voy a pasar a los que están a mi alrededor. Entonces, eh, ese es el ejemplo más claro. Y ahí estamos. O sea, con la gripe aviar estamos exactamente como estamos con la rabia. Entonces, así, es más o menos así la amenaza, de que puede mutar y puede pasarse de una persona a otra en el momento, pues sí, sí podría ser, pero todavía no sabemos exactamente cómo se transmite, si se transmite a través del excremento, si se transmite a través de secreciones de saliva, si se transmite a través del aire, todavía no lo sabemos cómo es que se pudiera transmitir al ser humano. Casi siempre este tipo de enfermedades de zoonosis, recuerden, son personas que tienen interacciones muy cercanas a los animales, o por ejemplo los matan o se los comen o no los cocinan bien o los tienen como mascotas en su casa, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso por ahí hay una película de Dustin Hoffman, por ahí Contagion creo que se llama, en la cual pues un cuate viene está en un lugar de algún país, creo que África o no sé qué, y un changuito, esos monos capuchinos que está infectado de un virus, lo muerde o lo rasguña, algo le hace, o sea, le mete la mano y como que lo muerde y dice, ay, entonces luego se sube a un avión y en el avión se lo empieza a transmitir a la gente. Véanlo, porque es una película que es muy parecida a lo que pasó ahora con el SARS-CoV-2 que se transmite, pero aquí se transmitía a través del aire exactamente igual, ¿no? Entonces incluso se hace una dramatización de que el cuate va tosiendo arriba del avión, entonces se hacen tomas así como si tú fueras flotando con las gotitas y como la gente las aspira y se le meten al... Pero aquí así se llama la película, estoy casi seguro que así se llama. Contagio. Ajá. Contagio, una cosa así, con Dustin Hoffman. Ok, perfecto. Nada de qué preocuparnos entonces No, mientras por el no haya momento no, desde transmisión de luego, humano a recuerden, humano. como ya se los he dicho, Ujú. en medicina y en las ciencias médicas, no podemos decir nunca siempre Nunca todo o siempre. nada, ¿de Eso sí. acuerdo? O sea, pero las probabilidades de que suceda esa transición de una gripe aviar a los seres humanos es muy baja. Existe la posibilidad, pero es muy baja. Hay muchísimas enfermedades de pollos, de gallinas, de puercos, de vacas, de becerros, de chivos, que ahí están y pues de repente se pueden infectar y tal y todo esto, pero no son enfermedades que se transmitan al hombre. Por ejemplo, una enfermedad que se transmite de manera muy rápida e incluso si en una manada tú encuentras una vaca que se muere por ello, las tienes que sacrificar a Sí, todas así antes de que es. sigan infectando a otras y potencialmente el ser humano se puede infectar solamente si se toma la leche sin pasteurizar, es la brucelosis o la fiebre de Malta, que le dicen también Ujú. por Brucela, la infección por Brucela. Entonces, esa es una enfermedad que se transmite de manera muy rápida entre las vacas y no es un problema para el ser humano siempre y cuando no se estén tomando la leche sin hervir. Vi ahí la publicación de una mujer ahí, creo que ni es mexicana, creo que es argentina
ya no sé de qué país de Sudamérica, que ponía ahí incluso un cuadro comparativo de cómo se perdían propiedades de la leche si se pasteurizaba, que no, que ella invitaba a la gente a que tomara la leche y así salida, leche sin Bronca. bronca, le dicen en México, Así exactamente, es. que tomaran la leche sin pasteurizar. Y pues hay gente que sí le pone así, incluso hay gente que se la da a sus hijos. Ujú. Entonces, pues está bien, digo, eso es un proceso de selección natural, yo ya se los he dicho y se los digo de manera muy respetuosa, la estupidez también es un factor de la selección natural. Si tú le das a tus hijos leche de ese tipo y tiene brucela, pues a tu hijo le va a dar endocarditis, encefalitis, se puede morir y si no, va a quedar pues, va a quedar bien frisbee. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Gracias, Claro. doctor. Doctor, pasando a otro tema, triglicéridos, colesterol, glucosa, son tres elementos en la sangre que con frecuencia nos dicen que hay que estar muy atentos a ellos, pero no son los únicos elementos. Yo a veces encuentra uno así como que en los laboratorios es estudio de laboratorio de 32 elementos. Yo ignoro, usted seguramente lo sabe, cuántos elementos puede tener la sangre, pero ¿por qué reviste en especial interés la glucosa, el colesterol y los triglicéridos? Y me fui por ese lado, aunque iba directamente a los triglicéridos, pero ya me fui por acá, por un universo más amplio. Ujú. Sí, mira, estas pruebas que tú mencionas, lo de los triglicéridos, son diferentes a las pruebas que se hacen para lo otro que tú comentabas de la química sanguínea. La Ajá. química sanguínea es una prueba que se hace para conocer básicamente tres cosas en la sangre. Uno es la función hepática, es decir, cómo funciona el hígado. Ajá. Y el hígado tiene dos funciones. Recuerden que el hígado es una fábrica muy grandota que se divide en dos partes. Una es una fábrica que elabora productos, principalmente proteínas, y esa parte de la fábrica tiene que funcionar muy bien y eso lo hace el hígado. La otra parte del hígado es una planta de reciclaje. Recibe sustancias y ahí las desdobla, las procesa y produce otras sustancias que o son de desecho o son para volver a ser utilizadas y muchas se las pasa a la parte de fábrica que está dentro del mismo hígado. Esa es la primera parte de la química sanguínea. La segunda parte de la química sanguínea es la función renal. Es decir, queremos saber cómo funciona el riñón. Y ahí lo que principalmente se mide son productos de desecho que no se estén acumulando en la sangre y que esto nos esté hablando de que el riñón no es capaz de filtrar lo que tiene que filtrar y se está acumulando en el cuerpo y de alguna manera eso mide la capacidad de funcionamiento renal. Y la otra parte de la química sanguínea son los electrolitos, es decir, sodio, potasio, cloro, todo esto, que eso afecta funciones, tanto de funciones de membranas celulares como transmisión de señales, muchas de ellas señales eléctricas, como las señales que tenemos en el corazón. Si tenemos alto el potasio, bajo el potasio, eso afecta muchas funciones, entre esas la función cardiovascular, la retención de líquidos, la función renal, en fin, muchas cosas. Entonces, eso es lo que hace la química sanguínea. Ahora, los triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre, diferente al colesterol. Ujú. Los triglicéridos habitualmente se utilizan, bueno, pues como fuente de energía y todo esto. Los triglicéridos se miden en los pacientes porque estos se relacionan con algunos tipos de enfermedades. La mayoría de las personas que tienen problemas de los triglicéridos, la mayoría es por cuestiones de sobrepeso, por una dieta rica en grasa y pues porque están comiendo más de lo que deberían. Los niveles de triglicéridos se tienen que tratar, no son tan sensibles para cuestiones como enfermedad cardiovascular. Para la enfermedad cardiovascular, entonces nos pasamos a las otras grasas. Por ejemplo, los triglicéridos pueden causar problemas como pancreatitis, que es inflamación del páncreas. El páncreas es, no sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia de estar cerca de un gallo y de tocarle la cresta al gallo. Sí. La cresta de los gallos es muy sensible. Si ustedes se la tocan y se la aprietan con su suavecito, les empieza a sangrar. Ah, Es nunca he hecho eso. muy sensible. Así es el páncreas. Cuando el Ok. páncreas se inflama, ¿qué pasa? Empieza
El páncreas, ¿cuál es la función del páncreas? El páncreas lo que produce son sustancias que toman lo que nosotros comemos, lo desdoblan y forman piececitas. Háganse cuenta que toman un barco que está armado con legos y te entregan las piececitas, todas las azules de 3, todas las azules de 4, las azules de 5, las amarillas, así, lo clasifica. Eso es lo que hace el páncreas a través de unas sustancias que tiene que se llaman enzimas, a través de reacciones enzimáticas. Eso es lo que hace el páncreas. Entonces, el páncreas tiene la capacidad de destruir paredes celulares, proteínas, muchísimas cosas. Entonces, cuando se inflama el páncreas, el problema es que se empiezan a romper las membranas de las células del páncreas y se empiezan a liberar esas enzimas y entonces el páncreas se empieza a autodigerir, se empieza a autodestruir. Y entonces, cuando eso sucede, porque una persona tiene pancreatitis, la causa de pancreatitis más frecuente es el alcoholismo. Los triglicéridos también son una causa importante, la otra son piedritas de la vesícula que se atoran y hacen que refluyan los jugos pancreáticos, entonces empiezan a autodigerir. En fin, hay ciertas causas. Entonces, ¿qué pasa cuando los triglicéridos suben más allá de 450 miligramos por decilitro? Lo que pasa es que se empieza a autodigerir el páncreas. Y cuando pasa eso, el páncreas se daña de manera muy importante y eso es un factor de riesgo para que ese páncreas sea insuficiente y entonces, entre otras cosas, el paciente va a quedar con diabetes mellitus tipo 2, es decir, con una insuficiencia de insulina porque la insulina se produce adentro del páncreas. Entonces, eso es respecto a los triglicéridos. Nos pasamos al otro que me preguntabas, el colesterol. Dentro del colesterol tenemos colesterol que se conoce como colesterol bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad o HDL por sus siglas en inglés. Fíjense que ustedes toman un examen de colesterol y lo observan, van a ver que todos los diferentes, hay un colesterol total hasta arriba que debe de ser menos de 199 miligramos por decilitro. De ahí tenemos diferentes valores para el colesterol. Tenemos el colesterol LDL, el VLDL, el de baja densidad, el de muy baja densidad y el de alta densidad. Que por sus siglas en inglés son LDL, VLDL y HDL. Si ustedes ven esos valores del colesterol total y de todos los demás, el único valor que tiene un número mínimo, es decir, que tiene que estar por arriba de, es el colesterol de alta densidad, los HDL, o las lipoproteínas de alta densidad. Esos tienen que estar por arriba de 40 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque si están por debajo de 40 miligramos por decilitro, el riesgo que hay para que esa persona tenga una sangre pegajosa a partir del colesterol y se formen las placas adentro de las arterias del corazón, de los pulmones, del hígado, de los riñones, es muy elevada. Entonces, por eso es que hay que incrementar el colesterol bueno. ¿Qué incrementa el colesterol bueno? Solamente hay dos cosas que lo incrementan. Uno es la actividad física, tener un peso apropiado, y la segunda es el aceite de pescado, pero el rojo, el aceite del pescado microscópico, que se llama krill, no el político, ese es un asco, pero el pescadito chiquito, el que se comen las ballenas, es el zooplancton que se llama krill, y ese es unos pescaditos. No sé si en México vendan una marca que se llama Megared, así se llama, no sé si lo vendan en México, porque luego les van a vender unas porquerías que no sirven para nada. Todo el fish oil ese que venden, todo el aceite de pescado que les venden, que es amarillo, entonces no sirve para nada, al menos para cuestiones cardiovasculares. Probablemente quieran hacer orina con partículas de eso, pero bueno, entonces hay que subir el colesterol bueno y esas son las únicas dos maneras. La principal causa por las cuales los pacientes tienen colesterol bueno bajo es por cuestiones hereditarias, por cuestiones genéticas, entonces es complicado subirlo, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Disminuir el colesterol malo. El colesterol malo, que es el de baja densidad y muy baja densidad, ese tiene que estar todo junto por debajo de 130, es decir, el colesterol no HDL o no de alta densidad no tiene por qué ser más de 130 miligramos por decilitro. Ahora, si lo dividimos en dos, el más fidedigno indicador de riesgo del corazón es el colesterol de baja densidad o LDL. Ese tiene que estar menos de 100, idealmente por debajo de 70.
Y si un paciente ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, de un infarto, de enfermedad coronaria, ese paciente no tiene por qué tener más de 70 miligramos por decilitro de colesterol de baja densidad. Ese es el perfil de lípidos y la química sanguínea, que son dos cosas diferentes y para eso sirve. Y luego, claro, hay una lista muy larga de exámenes, pero los exámenes que se piden para lo que se conoce como un examen de salud anual, aquí en Estados Unidos se conoce como un examen físico o un physical exam, ese te mide biometría hemática. La biometría hemática, esa mide las 3 líneas de producción de la médula ósea, que son las células rojas, las células blancas y las plaquetas. Las células rojas son los eritrocitos, que su trabajo principal es transportar oxígeno y proporcionar oxígeno a todo el organismo. Después están los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y los leucocitos, esos se dividen en leucocitos de diferente tipo. Tenemos en primer lugar los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, eosinófilos y basófilos. Esos son los diferentes tipos de glóbulos blancos. Y después tenemos las plaquetas. Cada uno de los diferentes tipos de glóbulos blancos se disminuyen o se incrementan dependiendo de diferentes enfermedades. Los que se incrementan con mayor frecuencia por enfermedades inflamatorias bacterianas, por ejemplo, son los neutrófilos. Los pacientes que tienen enfermedades virales, los linfocitos, esos son los que se incrementan de manera muy importante, porque recuerden, por ejemplo, en los linfocitos B, los linfocitos T activados son una línea de defensa importante para enfermedades virales. Los linfocitos B es donde se van a producir los anticuerpos, entonces por eso se empiezan a activar. Todo tiene una explicación, que claro, es aquí una clase de hematología, pero espero que no los esté enredando mucho, pero esos son en realidad los exámenes que con mayor frecuencia se piden, y ya dependiendo de cuando ya la gente tiene más kilometraje como yo, entonces pues ya nos piden exámenes, por ejemplo, el antígeno prostático específico, función tiroidea y exámenes de ese tipo, ¿no? Pero en general esos son las pruebas más frecuentes que se piden en exámenes anuales que se le hacen a las personas. Hace como 15 años, yo creo, doctor Frisby, entre 10 y 15 años aproximadamente, tuve la oportunidad de ir a Monterrey, Nuevo León, y bueno, comí, porque debo reconocerlo y eso es algo que no está bien. Ahora ya no lo hago tanto, pero estoy hablándole de hace 15 años aproximadamente. A mí siempre me han encantado las carnes rojas y yo siempre he dicho, yo jamás podría ser vegano. Yo me gusta mucho comer carne. Y en esa época, bueno, pues me di vuelo. Estuve aproximadamente 4 o 5 días en Monterrey, Nuevo León, y bromeo cuando digo esto porque les decía, yo desayunaba carne, comía carne, cenaba carne, y para pasármela, pues un juguito de carne, no me venía nada mal. Es evidentemente broma, pero más o menos así fue mi rutina alimenticia, y cuando llegué aquí me sentí muy mal, fui al médico, y el médico casi se infarta delante de mí porque me decía que tenía yo los niveles de colesterol y de triglicéridos por los cielos, y me puso a una dieta, me sometió a una dieta rigurosa cuando supo que había sido una cuestión de ocasión. Y después de esa dieta rigurosa, pues se estabilizaron mis niveles. A mí lo que me preocupó, y por eso fue que seguí la dieta rigurosa, fue que me dijo, si no sigues esta dieta, si no te nivelas, olvídate de volver a comer carne en tu vida. Pues con eso fue más que suficiente, doctor. Bueno, no es tan así, o sea, sí, claro, tú lo que tuviste fue una elevación súbita de los triglicéridos por un desorden, entonces lo único que tienes que hacer, pues, ser una dieta. Digo, no sé cuál haya sido el nivel, pero por arriba de 450, pues sí ya existe el riesgo de tener una pancreatitis. Entonces, y la pancreatitis es una enfermedad muy fea, entonces no la quieren tener. Bueno, si fue por dieta, está bien. Yo no sé si te hicieron seguimiento y te siguieron midiendo los triglicéridos. ¿Cuáles son los síntomas de los triglicéridos altos o el colesterol alto? Lo más frecuente es que los pacientes tengan mareo, dolor de cabeza, náusea y vómito y se sientan fatigados. Esos son los síntomas más frecuentes que tienen los pacientes. Son síntomas muy inespecíficos. Entonces,
Es por eso que no es tan sencillo diagnosticarlo, por eso tenemos que pedir ese tipo de exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, eh, eh, en términos Digamos generales que mi la duda, doctor recomendación. Frisby, es en un lapso tan corto de tiempo como 5 días de comer y comer grasas, animales, etcétera, etcétera, ¿puede uno llegar a desarrollar una enfermedad que incluso le dé la pancreatitis, como usted me Bueno, si mencionó? tú llegas a tener concentraciones en sangre elevadas de triglicéridos, eso puede causar una inflamación súbita del páncreas y el páncreas entra en pancreatitis. Wow. O sea que hay que cuidar mucho la dieta prácticamente todos los días. Eso de que nos damos nuestras licencias para comer los fines de semana, ¿sí es válido, doctor? Está bien, Ok. mira, hay que aprender a reconocer la saciedad. Eso es algo muy importante. Este, eh, eh, Habitualmente la gente no identifica la saciedad y tiene una actitud compulsiva para comer. Lo que pasa es que la actitud compulsiva para comer tiene un trasfondo psicológico muy fuerte y muy importante. Es un trasfondo de la fase oral de nuestro desarrollo y entonces pues son maneras de obtener placer. Y como el comer es un placer inmediato, y es tolerado por la sociedad, ¿no? Incluso Mm. entonces, es por eso que el comer mucho tiene componentes psicológicos muy importantes, no es así tan sencillo. Entonces, lo importante es que nosotros conscientemente identifiquemos nuestras primeras sensaciones orgánicas de saciedad. Así como las personas que nos gusta controlar nuestra ira, tenemos muchas veces sensaciones orgánicas. Cuando nosotros nos empezamos a enojar, ya distinguimos. Hay gente a la que se le empiezan a dormir las manos, hay gente a la que siente un nudo aquí, hay gente que empieza a sentir como que le sube un calor. Entonces, si tú identificas eso, lo detienes, lo controlas y lo manejas mejor para que ya no tengas tanta rabia. Igual la saciedad. Cuando tú tienes saciedad, digo, habitualmente es una sensación de plenitud en la boca del Mm. estómago y ya te sientes así, pero hay otras personas que empiezan a tener otros síntomas, que les empieza a faltar el aire, hay otras personas que empiezan a sentir que van a empezar a regurgitar, o hay otras personas que les dan náuseas cuando ya... Entonces, ¿qué hace la gente en ese momento? No, ¿sabes qué? Mira, ya ahorita no voy a comer, pero pásame un vasito con agua que se me baje y ahorita sigo, ¿no? Eh. Entonces, en vez de que cuando diga, ¿sabes qué? Yo ya tengo, ya estoy, ya sacié mis Hasta ganas aquí llegué, de claro. comer, ya no voy a comer nada más, probablemente tomaré agua. Entonces, pues bueno, eso sería una manera inteligente de manejarse respecto a la saciedad y seguir comiendo, ¿no? Gracias, doctor. Hay una pregunta que tiene que ver con lo que platicabas, Carlos. Sí, Doctor, dice, ¿la gota tiene algo que ver con eso o con qué tiene que ver? Bogotá tiene que ver con el ácido úrico. Y también el ácido úrico se incrementa. El ácido úrico es un sí. producto ¿te acuerdan que les platicaba que el hígado tiene esta capacidad de planta de reciclaje? Sí. Bueno, esta planta de reciclaje lo que hace es que parte proteínas en pedacitos y entonces algunos fragmentos de esas proteínas pues producen este ácido úrico. Entonces, ese ácido úrico cuando se incrementa mucho, el ácido úrico, si ustedes lo vieran al microscopio, es como una aguja que tiene dos puntas. Así es esa estructura física de los cristales de ácido úrico. Es por eso que cuando se acumulan en alguna articulación es extremadamente doloroso, la inflama, la pone roja. Lo típico es que se inflame la articulación del metatarso, es decir, el hueso largo del pie con el primer huesito del dedo gordo. Es la articulación metatarsofalágica del dedo gordo o del primer ortejo. Esa se inflama de manera más frecuente y eso se llama podagra. La podagra es la inflamación exactamente de esa inflamación y eso está relacionado con un incremento de ácido úrico. Por ejemplo, los pacientes que están en quimioterapia tienen un riesgo muy elevado de tener ácido úrico elevado. ¿Por qué? Pues porque ese medicamento que les están dando está destruyendo células de cáncer. Las células contienen una alta concentración de proteínas. Entonces empiezan a liberar fragmentos proteicos, el hígado lo degrada y produce cantidades muy elevadas de ácido úrico. ¿Es verdad o es mito que la ingesta moderada, por supuesto, de vino tinto ayuda a controlar estos niveles de los que estamos hablando? Particularmente se habla del colesterol.
Sí, claro, porque si estamos hablando de ácido úrico, cuando tienes problemas de ácido úrico, el alcohol no tienes ni que voltearlo a ver, Ok. Pero el porque colesterol sí lo ayuda a bajar, ¿es en real? realidad no. Eso se Mm, pensaba antes. Bueno, había una teoría por ahí, se hizo un estudio con algunos sesgos estadísticos en el cual decía que los vinos de mesa ajá. disminuían las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, perdón, de manera discreta y elevaban las lipoproteínas de alta densidad. Pero eso es marginal y además la cantidad de alcohol que tú tienes que beber o comer, porque el alcohol también puede estar incluido en alimentos. La cantidad de alcohol que tú puedes beber para lograr eso son no más de 30 mililitros de alcohol. ¿Quién va a beber 30 mililitros de alcohol? O sea, 30 mililitros de alcohol es lo que cabe en este frasquito. Sí, Ajá. Si alguien bebe, pues no va a beber esto de alcohol, pues se echan esto habitualmente. Sí. sí, efectivamente. Muy bien, doctor. Ahí Muchas les gracias. compartí un link que si quieren, un enlace, si quieres luego lo comparten. Hay una encuesta que me inscribieron para el influencer COVID, para que la gente pueda Ah, votar, si creen que quieren votar por mí. no, pues por supuesto que Tampoco sí. es obligatorio. Ok, a ver si la tenemos ahorita por allí. Entonces, ¿están haciendo algo así como un concurso o cómo está el asunto, doc? Sí, yo lo descubrió, Rocío, mi esposa, lo descubrió Ah, qué bueno. ella lo vio y entonces me dijo, ay, te voy a inscribir, entonces, pues ahí estoy No, pues en todo el equipazo, entonces vámonos en montón, en bola, a votar por el doctor Frisbee ahorita que tengamos el enlace en donde votar por el doctor Frisbee. les Recuerden piden que desde que solamente que comenzó lo tengan de una red, COVID-19, ¿verdad? les piden solamente que tengan sí, es solamente de COVID-19, les piden Claro, solamente que tengan una red social, entonces pueden poner Twitter o Facebook o lo que tengan. perfecto, Y hay que doctor. contar, hay ciertas categorías, ahí les van preguntando. Si entra alguno de ustedes ahorita a la página que les mandé el enlace también en el chat de WhatsApp de nosotros, pueden poner la imagen ahí, van a ver que son creo que 3 o 4 cuestiones las que le califican a las personas y por ahí andan. Entonces, ahí si quieren votar por mí, si creen que me lo merezco, ahí me No, lo pero echan. pues como Es, que es no. anónimo, no me voy a dar cuenta. Ah, eso. Y Ni no me hay voy a premio, enterar, y no hay dice, a menos premio, que ni hay gane. lana, ni nada de esto. No es eso. Ya saben que esto no lo hago por dinero. Ujú. Correcto. Ya está el link allá arriba en YouTube. Vamos a ver si lo podemos poner para Facebook. Oiga, doctor, ¿alguna vez registré yo el colesterol bueno muy alto o alto? Pues no, Ujú. no recuerdo qué tan alto. Y recuerdo que la doctora me dijo que la única manera de bajarlo es la misma manera de subirlo, o sea, con ejercicio. Dijo, para este no hay nada que bajarlo. O sea, uno puede tomar para el otro colesterol, el de baja densidad, atorvastatina, por ejemplo, todas estas que no me acuerdo cómo se clasifican, Estatinas. una estatina. Pero para bajar el colesterol bueno, que tampoco es bueno tenerlo tan alto, o sea, nada fuera de rango, Ujú. solo el ejercicio. Para el colesterol de alta densidad, Ajá, el colesterol de alta densidad, pues idealmente no lo tenemos que disminuir. O sea, está bien que esté así. No pasa nada. ok. O sea, no entiendo por qué quisiera alguien bajarle el colesterol bueno a una persona. No se A me... lo mejor no ha quedado claro, doctor, y al escuchar la palabra colesterol, la mayoría pensamos que siempre afecta al organismo el colesterol. Quizá no ha quedado claro lo que es el colesterol bueno y cómo es todo lo Exactamente. contrario. Y eso es responsabilidad de las doctoras y los doctores que le explican a los Claro. pacientes. El problema es que muchas veces, pues no se toman el tiempo, no lo saben o no quieren, no lo sé. A veces pasa esto. Entonces, pues es muy importante que la gente entienda que pues pues hay diferentes tipos de colesterol y hay colesteroles que pues lo mejor es tenerlos pues elevados. Hizo que me acordara, por ejemplo, ahorita de cómo satanizaban la yema de huevo, por ejemplo, Ah, cuando
Cuando era yo Mm. niño, recuerdo que decían que era malísimo. Bueno, cuando era yo más joven, porque de niño mi mamá me lo daba hasta crudo. Ya después nos enteramos que fue un verdadero riesgo que me estuviera dando huevo crudo mi madre cuando yo era pequeño, pero ya por ahí de mis 20 años aproximadamente, ya escuchábamos que el colesterol era malo, e incluso cuando iba uno a los restaurantes, escuchaba a la gente que pedía, sí, a mí deme mi arrocito con huevo, pero sin yema, la pura clara. Se Ajá. satanizó la yema. Hoy sabemos, desmiéntanos usted, que en realidad la yema es bastante saludable o buena, no es tan mala por lo menos. Sí, no pasa nada. Digo, pues es un alimento que se debe comer. Recuerden nada más que todo en exceso, hasta la virtud, es malo. Sí. Entonces, pues si se van a comer un par de huevos al día, está bien, es muy saludable. Además, es una fuente de proteínas muy valiosa, una fuente de carbohidratos, de lípidos de buena calidad, de vitaminas. Los huevos son muy nutritivos y son baratos. Entonces, hace poco estaba caro el huevo, dicen en México, pero Ujú. creo que es un buen precio. Es un alimento barato y de muy buena calidad. Perfecto, muy bien. Hay por aquí una pregunta Y de Carmen perdón que te Castro. interrumpa, Carlos, pero eso Adelante. sí, ni o sea, la proteína del huevo está en la clara, que es la Ajá. albúmina, y Ujú. esa para que nosotros la podamos aprovechar como nutriente, tiene que Cocida. estar desnaturalizada, y desnaturalizada se torna blanca y en gelatinosa, es como la comemos habitualmente. Lo único que tiene su estado natural cuando no cocemos, cuando no está cocido un huevo, es es la parte amarilla, y el riesgo está en que eso puede transmitir enfermedades como salmonela y una gran cantidad de enfermedades. Entonces es muy importante y vamos, si ustedes se comen el huevo crudo, lo único prácticamente que están aprovechando son un poco de vitaminas y grasas, pero las proteínas no las pueden absorber, y así como entra a la clara, así se va. Muy bien. Yo recuerdo que hace muchos años, bueno, más bien cuando yo era chiquitita, o cuando uno de mis hermanos, más bien, lo mío no lo recuerdo, pero recuerdo que cuando uno de mis hermanos era el más chico, veía que le daban, y en esa época se usaba, porque el otro de mis hermanos recuerda que a él se lo daban, la yema con azúcar cruda. La yema nada más así revueltita con un poquito de azúcar, y se la daban al niño chiquito. Eso ya está contraindicado, doctor. Pues es que mira, acuérdense que ya les he dicho que cualquier cosa que nosotros, que nos dedicamos a la salud, recomendamos o que se haga o que no se haga. Y Ujú. recomendamos que se haga o que no se haga con base en un análisis muy sencillo: beneficios potenciales y riesgos potenciales. El riesgo potencial de darle una yema cruda a un ser humano, a una persona, es muy alta para infecciones, para enfermedades. El beneficio potencial es muy bajo. O sea, se lo proporcionas con cualquier otro nutriente que no sea un huevo. Si le van a Wow. dar un huevo, cocínenlo, o sea, por Dios, Sí. ¿no? Perfecto. Dice Carmen Castro, pregunta, además de una posible infección, y es que tiene relación con lo que mencionó hace ratito, doctor, ¿cuál o cuáles son las causas de tener linfocitos neutrófilos altos? Bueno, acuérdense les dije que los linfocitos y los neutrófilos son, de hecho, los neutrófilos son los más frecuentes y los linfocitos son los segundos más frecuentes. Los linfocitos es cuando ustedes tienen un incremento de los glóbulos blancos a expensas de los linfocitos. Entonces, estos se incrementan en la fase aguda cuando tenemos una infección, y estas se incrementan de manera discreta cuando tenemos una infección aguda. Principalmente se incrementan con infecciones virales. Este, eh, y los linfocitos también, cuando están en cantidades exageradamente elevadas, pues es que los pacientes tienen un linfoma, es decir, un tumor productor de linfocitos. Eso es lo que se tiene que hacer, el diferencial. Los linfocitos, cuando están elevados, se dice
que son más de 3,000 linfocitos en un microlitro de sangre. Aquí es como se clasifica. La linfocitosis son más de 3,000 linfocitos por microlitro de sangre. Esa es una de las medidas. Si ustedes se fijan en una biometría hemática, van a encontrar dos valores. Uno es en porcentaje y el otro es cuantitativo, es decir, en cantidad. El primer análisis les va a decir qué porcentaje de esos glóbulos blancos son neutrófilos, qué porcentaje son linfocitos, qué porcentaje son monocitos, eosinófilos y basófilos. Les va a decir qué porcentaje. Y después les va a decir cuantitativamente cuánto es. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene 5,000 glóbulos blancos y de esos el 30% son linfocitos, pues tiene 1,500, entonces no están elevados. Aunque puede ser que tenga 30% de linfocitos y tenga 25% de neutrófilos, entonces ya no es los neutrófilos los más altos, ya son los linfocitos, entonces ya se pasaron para arriba. Y aunque todos los valores son normales, todos, ustedes van a ver sus exámenes y si se los interpreta su abuelita o su tía, que sabe muchísimo de medicina, porque ella, híjole, ella se lee el libro azul ese de las medicinas. Bueno, si lo lee esa tía que siempre sabe mucho de medicina, les va a decir, no, mijito, todo está bien. Pero al momento que se invierte el orden de los componentes de la biometría hemática de la línea blanca, tenemos que estar pendientes de por qué se invirtió el orden, por qué se cambió el orden de las cosas. Entonces, no solamente es importante el número en total, pero también nos los dan en porcentaje arriba, para que nosotros nos fijemos que siempre haya el orden de neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos, eosinófilos y basófilos, que siempre sea en ese orden. Los neutrófilos, ¿por qué se incrementan? También se incrementan por problemas inflamatorios y por problemas infecciosos. Si una persona tiene una faringitis, tiene una neumonía, una bronquitis, eso va a hacer que se incrementen los glóbulos blancos y depende de cada línea. Ahora, si tenemos un tumor, un linfoma, pues entonces se van a incrementar de manera exagerada. En vez de tener 3,000 linfocitos, cuando un paciente tiene linfoma, sus pacientes tienen 150,000, 200,000 linfocitos. Wow. Mire, doctor, lo que generó el asunto de la yema de huevo. Dice pasó? por acá José Ángel Matías, Rocky la película puso de moda tomar huevo crudo. Carili, lo cual yo no recordaba, también le ponen yema de huevo a los licuados. Claro. Y José Ángel, yo recuerdo los licuados con el huevo completo, creo. José Ángel Matías dice que en la Ciudad de México la yema la acostumbramos tomar con jugo de naranja. Tampoco me acordaba de eso. También es cierto. Pues sí, pero eso es un riesgo. O sea, sí, claro. Lo único que están comiendo con la yema, están comiendo pocas vitaminas y minerales, pero son grasas realmente, y puede tener el potencial de tener bacterias, y pueden tener muchas veces la gente le está echando la culpa a comer los benditos y sagrados tacos en la calle, me los andan culpando de lo que no son, y en realidad es que se echan su licuado en la mañana con una yema de huevo antes de meterse al metro o a la micro. Ahí es donde estuvieron la salmonela, no en mis taquitos al pastor, por favor, respeten. Con los tacos no, por favor. Con los tacos no, los tacos no se tocan. Los tacos no se tocan, efectivamente. Yo soy de ese equipo también. Por cierto, y hablando de comida, por aquí Carili nos hacía una pregunta que me llama la atención porque, pues, hablando de dietas, doctor, dice Carili, ¿qué opina de la dieta Unani? Consiste en comer carne roja. ¿Esta dieta no aumenta el ácido úrico? Sí, claro. Miren, todas las dietas que sean monótonas, es decir, que contengan solamente un grupo de alimentos, está bien que las hagan, pero no más de 7 o 10 días, no más que eso, porque empiezan a tener cantidades tóxicas, es decir, que les generan un malestar físico o químico en su organismo por acumulación de sustancias. Las dietas, por ejemplo, las dietas cetogénicas y que la dieta de no sé qué, la dieta de todas esas cosas, keto. La dieta, esa es la keto, esa dieta, incluso, miren, para que ustedes hagan una dieta cetogénica bien,
necesitan empezar a apestar re feo de la boca, porque necesitan empezar a tener cuerpos cetónicos. Y entonces van a tener un aliento y un olor de la piel parecido a juguito de manzana. Entonces, y además, si se quieren medir eso, lo que tienes que hacer es comprar unas tiras reactivas y cuando orinen meterlas ahí para ver si la concentración de cuerpos cetónicos es alto. Para lograr ese estado de cetosis no es tan sencillo. Los pacientes que tienen estados de cetosis son los pacientes que tienen acidosis metabólica, que están en condiciones muy graves o que ya tienen insuficiencia renal. Es decir, ese es el objetivo de la dieta cetogénica, intoxicar a las personas con cuerpos cetónicos. ¿Para qué? Para que según esto se favorezca un cambio metabólico y entonces la persona empiece a destruir grasas. Miren, miren, miren. Si ustedes disminuyen el aporte calórico diario e incrementan su actividad física, disminuyen el sedentarismo, de esa manera van a perder peso. No necesitan estar haciendo dietas irracionales ni haciendo ese tipo de cosas. Además, ese tipo de dietas tienen una caducidad muy breve y ustedes tarde o temprano van a regresar a su vida normal. Mejor busquen una nutrióloga o un nutriólogo y que les ayude a tener una dieta que les acompañe como estilo de vida, más que como una cuestión eventual o inmediata. Claro. Perfecto. Carmen también dice, el realizar deporte de alto rendimiento también puede incrementar los niveles de glóbulos que aparecen en las biometrías hemáticas. Bueno, ahí tenemos que distinguir que algunos atletas de alto rendimiento lo que hacen es que se inyectan algo que se conoce se abrevia como EPO, que no es otra cosa más que eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? La eritropoyetina es una sustancia que se produce, es una proteína que se produce en los riñones y estimula la médula ósea para que incremente la producción de eritrocitos. Entonces, por eso se llama eritropoyetina, es decir, eritros son rojos y poyetina es producción o síntesis. Incrementa la producción y la síntesis. ¿Por qué los atletas de alto rendimiento quieren tener más glóbulos rojos? Pues porque transportan más oxígeno y se cansan menos. ¿Cuál es el riesgo? Que al tener un incremento irracional o no proporcional para su peso corporal de eritrocitos, esto aumenta la viscosidad de la sangre, es decir, se hace más densa la sangre y esto incrementa de manera muy importante el riesgo de tener trombos o embolias. Y es por eso que muchos atletas de alto rendimiento les dan embolias o pulmonares o cerebrales. ¿Por qué? Porque estuvieron utilizando sustancias que mejoraban su rendimiento atlético, pero rompían ese balance y que eso afectaba la viscosidad de la sangre y les causaba embolias pulmonares o cerebrales. Entonces, las personas que tienen de manera natural un incremento de glóbulos rojos es porque cuando nuestro organismo detecta a nivel del renal que hay concentraciones bajas de oxígeno en nuestra sangre, es decir, que nuestro oxígeno está yéndose hacia abajo, eso estimula la médula ósea, se produce más eritropoyetina y la gente tiene glóbulos rojos elevados. ¿Saben qué pacientes tienen eso? Los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro. ¿Por qué? Porque como están asfixiándose todo el día, eso hace que se produzca. Entonces, a esos pacientes, parte del tratamiento de esos pacientes son las sangrías, es decir, estarles sacando sangre para que disminuya la densidad. ¿Para qué les hacen sangrías? Porque si no, pueden tener un problema de una tromboembolia pulmonar o una embolia cerebral. Entonces, por eso es que se hacen. Otras personas que tienen esto son personas que viven a grandes altitudes. Las personas que viven, por ejemplo, a nivel del mar, tienen una concentración de glóbulos rojos menor que las personas que viven en la Ciudad de México o a mayor altitud, porque la disponibilidad de oxígeno en la Ciudad de México es menor que a nivel del mar. Entonces el cuerpo se adapta y produce más transportadores de oxígeno como los glóbulos rojos. Oh, qué interesante. Interesante. ¿Saben qué? Yo voy a acusar a mi ignorancia,
pero yo pensé que eso de la sangría simple y sencillamente ya no se usaba, que era algo que se usaba hace, pues no sé, en la Edad Media, quizás en el Renacimiento, pero que después con el desarrollo de la medicina se había dejado de usar y ahora resulta que sí se usa. Digo, me Sí, imagino que no se hacen igual que como se hacían en aquel entonces, ¿verdad? no sé cómo se hiciera en aquel entonces, pero aquí incluso los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algunas otras enfermedades que causan hiperglobulia, así se llama esa condición médica, el tener más glóbulos de lo normal, las personas que tienen hiperglobulia se vuelven donadores consuetudinarios de sitios que reciben sangre para utilizarla como productos de sangre para aplicarlo en casos de que se necesite, ¿no? Incluso Claro. aquí en Estados Unidos hay negocios ahorita para vender plasma, o partes de la sangre. Entonces hay gente que va y dona sangre como un hábito, como una fuente de ingresos, porque una persona gana entre 300 y $600 mensuales por Wow, donar sangre. muy bien. Dice acá Caosfera, con las sanguijuelas, también estaba acordando, se hacía con las sanguijuelas, ¿eh? Se las Claro. pegaban a la gente para que les chupara un poquito de sangre. Exactamente. Pero sí, y lo que pasa es que, bueno, en esa época el conocimiento era empírico. Si una persona de esas obesas que había en esa época y que tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica por fumar o por contaminación, porque se utilizaba mucho el carbón, entonces la Ajá. gente tenía neumoconiosis, depósitos de carbón en los pulmones, o asbestosis, o gente que trabajaba en las minas, esa gente se moría asfixiada. Entonces, esa gente, si le hacían una sangría, se sentía mucho mejor porque tenían un estado de hiperglobulia. Claro. Claro. Muy bien. Pues, tú me dices, Blanquita, todavía hay Pues, pregunta de Cariri. Adelante, adelante. pues es que hay dos, muy rápido, doctor, por allá irnos. Dice Cari, dice, ¿la verdad que es bueno que los hombres donen para no acumular exceso de hierro? Esa es una. Y José Ángel Matías pregunta, mi mamá usa oxígeno permanente y no le han pedido exámenes de sangre recientemente. ¿Es prioridad hacerlos y cada cuánto? Pues de preferencia sí, digo, no sé la causa por la que su mamá use sangre, pero sí un Oxígeno, paciente que tiene, oxígeno. recuerden, y esto fue algo con lo cual una de las personas que publicaban ahí en Twitter diciendo burradas que no tienen idea, ponían ahí que habían recomendado el oxígeno en una persona. El oxígeno en una persona es un medicamento. El Sí. que nosotros le demos concentraciones de oxígeno por puntas nasales o mascarilla sin respiración a una persona es un medicamento y tiene consecuencias en su salud e impactos en su salud. Si yo a una persona que tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo intubo por alguna enfermedad, y eso se piensa mucho en las salas de terapia intensiva, no tomamos tan sencillamente esas decisiones, porque si yo lo intubo, es altamente probable que ese centro de detección de CO2 que tiene en la médula ya no se vuelva a adaptar y ese paciente ya no pueda yo extubarlo porque ya no tiene el reflejo de respirar por sí solo. Entonces, la utilización de oxígeno es algo muy delicado, no es cualquier cosa, no es de que, ay, pues ponle oxígeno a ver qué pasa. Lo podemos hacer dependiente de oxígeno por el resto de su vida. Y las personas que tienen habitualmente oxígeno suplementario como un medicamento, pues deben de tener un protocolo de seguimiento y vigilancia debido a la enfermedad que está causando que esa persona necesite oxígeno. Es decir, una persona no debe de tener pruebas de laboratorio determinado tiempo porque usa oxígeno, no. El protocolo de seguimiento por laboratorio es en relación a cuál es la enfermedad que hace que esa persona necesite el oxígeno. Anda muy inquieta la Shakira. Eh, Ven, anda haciendo sonar sus su nombre es cascabeles. Sandunga, pero parece la Shakira porque anda con Ah, sus Sandunga. cabelitos. Sí, anda con sus Sandunga. cascabeles. Muy, Sí. muy ruidosa. Muy bien. Pues vámonos, mi querido Charlie, a lo que sigue con el doctor. Vámonos a lo que sigue, mi estimado doctor Frisby, porque efectivamente para cerrar nuestro jueves redondo de las tradicionales charlas, pues lo que nos resta hacer es precisamente inaugurar los viernes de poesía con el doctor Frisby, que ustedes lo saben, mañana está la poesía en la cuenta de Twitter del doctor Frisby, pero la inauguración es aquí con el equipazo, así que usted nos dice, doctor. Listos. Vámonos. Te prometo, al tenerte de frente y soñar,
no desperdiciar la suavidad de tus caricias. Te prometo escuchar y entender, no responder, dialogar y bordar soluciones. Te prometo darme la oportunidad de ser, de construir lo que espero de mí, a invitarte a perdernos en un laberinto, un espacio de certeza y paz. Te prometo darle sentido a tu imagen y disfrazarla, convertir cada amanecer en una sonrisa, cerrar los ojos, sentir el viento, estremecerme, sonreír y estar ahí para ti. No, hombre, bueno, ¿qué tal? Entrega total, mi estimado doctor Frisby. Y prometido, dice usted, que excelente el viernes de poesía inaugurado, ya lo saben, aquí en las tradicionales charlas del doctor Frisby con el equipazo. Claro que sí. Oigan, y no hay nada que exista que se llame acumulación de hierro, ¿eh? O sea, hay pacientes que tienen hemosiderosis y enfermedades de este tipo que requieren un tratamiento muy particular, o enfermedad de Wilson con acumulación de cobre, en fin, pero no existe eso de que los hombres acumulan más hierro. Eso es una leyenda urbana que vincula la masculinidad con el fierro porque es muy duro. Entonces, eso es una leyenda urbana. O sea, yo he oído hombres que dicen es que los hombres tenemos más hierro que las mujeres. Eso es una combinación entre machismo, estupidez e ignorancia. Los hombres no tienen más, los hombres tenemos la misma proporción de hierro que las mujeres para lo que se necesita en ambos. Eso de que los hombres tienen más hierro, eso no tiene ningún fundamento científico. Perfecto. Eso fue en respuesta a Carili, que preguntaba si sería verdad que es bueno que los hombres donen para no acumular exceso de hierro. Respondido, no. Carili. Mentira. Muy bien, si tuviéramos la cubeta de las patrañas, ahorita ahí la aventaríamos, sí. ¿Verdad? Muy bien, doctor, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, como siempre. Claro que sí, los invito domingo. Este domingo vamos a tener un programa, este domingo vamos a hablar, fíjense, ahora que surgió esto de los turistas las personas estas que cruzaron la frontera y mataron a 2, en fin, se mencionó algo del turismo médico, se les ocurrió mencionarlo, y eso es muy grave porque el turismo médico es necesario para los ciudadanos norteamericanos porque es carísima la atención médica, y hay toda una estructura, toda una infraestructura que han hecho en la frontera para servicios dentales y servicios médicos. Entonces, mañana de eso va mi columna de Sin embargo, y el domingo platicamos del turismo médico, que bueno, pues ya nos estamos dando cuenta que no tenía nada que ver con el turismo médico lo que pasó, más bien estaban traficando papayas, pero vamos a ver qué es lo que resulta eso, ¿no? Pero bueno, los invito para platicar de turismo médico el domingo. Vale. En el canal del doctor Frisby, su canal de YouTube. Que estén bien. El doctor Frisby informa, sí, en el programa. Así es. Muy bien. Nos vemos al ratito, a las 21 horas en el Equipazo Informativo, amigos. No lo olviden. De aquí entonces, recuerden que el Equipazo somos todos. Todos. Nos vemos al ratito y el jueves con el doctor. Chao, doctor. Gracias.